Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuel Sánchez Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de plan cuatrimestral a distancia. Bueno, pues, en esta ocasión les voy a hablar un poco de lo que son las instituciones protectoras del acreedor en el tema de las obligaciones. Y estas instituciones, la primera es de la acción pauliana, la segunda es del derecho de retención y la tercera es la simulación de los actos jurídicos. Bueno, también les voy a describir lo que es el concepto, las características y los requisitos de cada una de ellas. Y finalmente voy a enlistarle los artículos del Código Civil Federal y del Código Civil para el Estado de Puebla, pues donde se mencionan estas instituciones que les acabo de comentar. Bien, ahora vamos a ver los antecedentes de esta acción pauliana. Esta acción pauliana tiene su origen en el derecho romano. En la época clásica, pues se conocía a esta acción como interdictum fraudutorium y atacaba el fraude, que significaba un daño o perjuicio para los acreedores por actos del deudor. Esta institución se componía de elementos subjetivos y objetivos. Vamos a ver un elemento de cada uno de ellos, el concilium fraudis, que era intento de cometer fraude. Este era un elemento subjetivo y provenía del daño, es decir, cuando quedaba probado que existía una insolvencia patrimonial deudor como consecuencia de la ejecución sin éxito de sus bienes por parte del curato bonorum o honorum emptor, y significaba acreditar el daño para el acreedor cuando se probaba que existía una insolvencia patrimonial del deudor. Ahora vamos a ver un elemento objetivo que es el eventus damnis, que era el suceso que causó un daño. Este era la imposibilidad de pagar a los acreedores por la insolvencia patrimonial del deudor que aparecía después del bonorium venditio. Tenía que existir este elemento de insolvencia. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de la acción pauliana. Esta acción pauliana también era conocido como la acción revocatoria. Esta es la acción donde los acreedores protegen el patrimonio de su deudor, solicitando la revocación de actos dolosos o fraudulentos que tiendan a desintegrar dicho patrimonio. Es decir, el acreedor puede pedir la nulidad de los actos que realice el deudor en perjuicio de sus acreedores. El deudor puede disponer de sus bienes siempre que tenga la capacidad de responder a sus obligaciones. Y bueno, las características de esta acción pauliana es que dice que es individual, personal, patrimonial, que es renunciable, prescriptible y transmisible, y finalmente suicidaria. Y los requisitos pues son que el deudor se encuentre declarado en insolvencia judicialmente, que debe de existir un perjuicio para el acreedor y que haya una intención real del fraude por parte del deudor y que el crédito debe ser líquido, cierto y exigible. En cuanto al fundamento jurídico de la acción pauliana, bueno, están considerados una serie de artículos en el Código Civil Federal que regulan esta acción y van desde el 2163 hasta el 2179 y los cuales enlisto aquí y con cada una de las descripciones de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver la segunda de las instituciones, que en este caso son los derechos de retención, y vamos a ver un poco los antecedentes de esta figura. Respecto del origen de este derecho de retención, bueno, se dice que se origina ya sea por los gastos o expensas que una persona ha hecho para la conservación o para el mejoramiento de un bien, o como consecuencia de los daños que el objeto le ha originado al poseedor, independientemente de que exista un contrato entre el dueño y el poseedor. Este derecho de retención también pretende, a través de la vía judicial, perfeccionar una garantía efectiva, que es el derecho de prenda, para conseguir el cumplimiento de sus derechos. También dice que el derecho de retención solo opera si el acreedor tiene la posesión del bien. Por otro lado, dice que el derecho de retención pretende la obtención de una garantía para evitar daños por el cumplimiento de las obligaciones del propietario del bien. Y por último, cuando se ejercita este derecho de retención, pues dice que nunca habrá una condena por daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación. Ahora veamos lo que es el concepto de ese derecho de retención. Y nos dice que esta es la facultad que otorga la ley en casos concretos
y determinados al poseedor de un bien ajeno, para conservar esa posesión hasta que el propietario le pague lo que le adeude relacionado con ese mismo bien o con el acto o hecho jurídico del que se derive la posesión y que faculta al titular, previa notificación fehaciente al propietario, a considerarse como acreedor prendario. Ahora, las características de ese dice que se debe apreciar en qué casos es conveniente establecer este derecho y no concederlo de manera indiscriminada. No se debe violentar el orden jurídico y bueno, se deberá justificar con dictamen pericial el monto de sus gastos y daños y el importe de los mismos, así como si al permitírsele la retención del bien o su depósito en poder de un depositario judicial, pues dar garantías de que no se va a perjudicar el derecho de tercero y el poseedor pues no simplemente solicitará la retención judicial del bien, sino que deberá pretender constituir un derecho de prenda sobre ese bien. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, es primero tener la tenencia legítima de una cosa, que el crédito sea cierto, líquido o exigible, que exista una conexión entre el crédito y la cosa y que la retención sea lícita y exclusiva. Ahora, ¿cuál es el fundamento jurídico de esta acción de los derechos de retención? En el Código Civil Federal está en tres segmentos, que es en general, cuando menciona la autorización judicial para la retención y cuando se niega el derecho de retención. Veamos la primera, que está en el artículo 810, en el artículo 2579, en el artículo 2662, en el 2669 y en el inciso B, cuando menciona la autorización judicial para retención, son los artículos 2523, 2524, 2528 y 2530, que es en materia del contrato de depósito. Y cuando niegan el derecho de retención es el artículo 2509 en materia del contrato de comodato y el 2534 en materia del contrato de depósito. Ahora veamos la última de las instituciones protectoras del acreedor, que es la simulación de actos jurídicos. Bueno, el primer antecedente que podemos encontrar dentro de la legislación es en el Código de 1884, dentro del capítulo que se denominaba los contratos celebrados en fraude de acreedores. Y eso están contemplados en los artículos 1684, 1685 y 1686. También en el Código Civil de 1928 había un capítulo dedicado a la simulación de actos jurídicos, el cual se denominaba de la simulación de actos jurídicos y está contemplado en el artículo 2180. En cuanto al concepto de esta simulación de actos jurídicos, podemos decir que en acciones de simulación los contratantes convienen ocultar una mentira mediante un acuerdo distinto a sus verdaderas intenciones. Es decir, existe un acto simulado, el que se da a conocer, y un acto secreto, que es la verdadera intención de las partes. Ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, podemos decir antes que también hay una simulación absoluta y una relativa. La simulación absoluta, este es el acto simulado y que no tiene nada de real, que no produce efectos jurídicos. Ahora, las características dice que hay un acuerdo simulado, las partes acuerdan públicamente un negocio jurídico, pero en secreto acuerdan otra cosa. Hay disconformidad entre la voluntad y la declaración. La voluntad de las partes no coincide con lo que declaran. Y también existe una intención de engañar. Los requisitos es que existe el acuerdo de simulación y el fin es engañar o perjudicar a terceros. Finalmente veamos cuáles son los fundamentos jurídicos de esta acción de simulación de actos jurídicos. Se dice que en México la simulación de actos jurídicos está regulada por los siguientes artículos del Código Civil Federal. Desde el artículo 2180 hasta el 2184. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.